Entre la psicología, la psiquiatría y la psicoterapia occidentales y las denominadas religiones de Asia, hay un territorio compartido, porque se interesan por cambiar los estados de la conciencia humana. Mientras que las religiones occidentales, el cristianismo, el judaísmo e incluso el islam, están relativamente menos interesadas en este tema. Las religiones occidentales se preocupan más por el comportamiento, la doctrina y las creencias, que con cualquier tipo de transformación de la forma en la que somos conscientes de nosotros mismos y el mundo. Pero este asunto concierne mucho a la psiquiatría y a la psicología, solo que en general los estados de conciencia que no son normales generalmente se tratan en la psicología occidental como algún tipo de enfermedad. Hay, por supuesto, excepciones a esto, y cada vez han habido más excepciones. En el trabajo de Jung, y hasta cierto punto incluso el de Grodek, de Prinzhorn, de personas más modernas como Rogers y Ronald Lang, el cambio de conciencia a menudo se considera como una forma de terapia. Pero en general, los estados de conciencia que difieren de los normales se consideran como una especie de enfermedad, y por lo tanto, la psiquiatría oficial e institucional se posiciona como guardiana de la cordura y de la experiencia de la realidad socialmente aprobada. Y muy a menudo me parece que la realidad se parece bastante a la forma en que se ve el mundo en una sombría mañana de lunes, en esta doctrina oficial, incluso podría decir dogma, de lo que es la realidad. Porque, a final de cuentas, sabemos que nuestra ciencia, como la psicología, se funda en el naturalismo científico del siglo XIX, y los supuestos metafísicos y mitológicos de esa ciencia aún subyacen buena parte del pensamiento psicológico, eminentemente en el conductismo, pero también en gran medida en el psicoanálisis oficial. De hecho, podríamos decir que el psicoanálisis se basa en la mecánica newtoniana, y por ende podría llamarse psicohidráulica. No es que esa analogía sea totalmente inapropiada, porque ciertamente hay aspectos en los que nuestra vida psíquica fluye y exhibe la dinámica del agua. Pero, por supuesto, queremos saber qué tipo de agua. Y para el naturalismo científico del siglo XIX, se consideraba que las energías básicas de la naturaleza eran muy inferiores a la conciencia humana en lo que a calidad se refiere. Ernst Haeckel, el biólogo de esa época, pensaría en la energía del universo como una energía ciega. Y me parece que, por su parte, Freud pensaba en la libido como una energía esencialmente ciega, inconsciente, que representaba una especie de insaciable, desestructurada y amorfa lujuria. Esta es una generalización. Algunas modificaciones en ese pensamiento son, por supuesto, posibles, pero la tendencia es a considerar que todo lo que se encuentra debajo de la superficie de la conciencia humana es algo menos evolucionado. Porque también tienes que recordar que este era el momento de la teoría de la evolución de Darwin, de ver la mente humana como un desarrollo fortuito a partir de formas de vida mucho más primitivas, surgiendo por procesos completamente mecánicos, por selección natural y por la supervivencia del más apto. Y por lo tanto, el hombre era en general visto como una casualidad de la naturaleza, una encarnación de la razón, la emoción y valores por los cuales los procesos más básicos de la naturaleza no tenían ninguna simpatía y consideraban insignificantes. Si, por lo tanto, la raza humana pretendiera florecer, tendríamos que hacernos cargo de esta evolución. No se puede dejar que se desarrollen procesos espontáneos, sino que deben ser dirigidos por el ingenio humano, a pesar del hecho de que aunque nuestros cerebros son capaces de lidiar con un número colosal de variables al mismo tiempo, nuestra atención consciente no lo es. La mayoría de las personas no pueden tener en cuenta más de 3 variables a la vez sin usar un lápiz. Y esto muestra que,
En muchos sentidos, el proceso de exploración de la atención consciente del hombre es muy inadecuado para lidiar con infinitas variables y los procesos multidimensionales del universo natural. Sin embargo, un intento serio se ha hecho, y el naturalismo científico se embarcó en una lucha fantástica contra la naturaleza. En toda esta noción de la conquista y subordinación de la naturaleza, que tiene, de hecho, orígenes muy antiguos y no científicos sino bíblicos, con la idea del hombre como jefe y amo y gobernante de la naturaleza a imagen de Dios. Y ahora nos ha llegado el momento en que nuestros intentos de vencer a la naturaleza hasta someterla están teniendo resultados alarmantes. Porque vemos que es muy peligroso interferir en procesos que no entendemos del todo, que tienen un enorme número de variables, y hemos empezado a preguntarnos si no sería mejor dejar las cosas a su aire. Al mismo tiempo, aunque dije que la psicología occidental tenía más en común o más intereses en común con la religión oriental que con la religión occidental, en un sentido, la psiquiatría y la psicoterapia se están convirtiendo en la religión de Occidente. El psicoanálisis tiene mucho en común con las formas y procedimientos de la institución religiosa. Existe, por ejemplo, la sucesión apostólica, la transmisión del maná, del poder cualificado para practicar la terapia del padre fundador Sigmund Freud, a través de sus apóstoles inmediatos a una enorme compañía de arzobispos y obispos, entre los que hay, por supuesto, como hubo en el cristianismo, heresiarcas como Jung, Rodek, Rank y Reich. Y los heresiarcas están debidamente excomulgados y anatematizados. Hay rituales, como también hay rituales en la religión. Está el sacramento del sofá, está la disciplina espiritual de la asociación libre, existe el conocimiento místico de la interpretación de los sueños, y también existen los dos grandes fetiches simbólicos, el largo y el circular. Ahora, es increíblemente fácil reírse de todo esto. Y no debemos olvidar que tenemos una enorme deuda con Freud, aunque sea solo por señalar que esa gran parte de nosotros mismos, de la que somos conscientes en términos del ego consciente, no somos realmente nosotros. Es algo superficial. Como sea que definamos su naturaleza, es superficial. Y las realidades de la vida humana no están bajo la mirada de su proceso de exploración, al menos no de forma ordinaria. Y eso fue una gran revelación, no hay duda sobre eso. Pero vemos signos problemáticos cuando las doctrinas y los procesos de psiquiatría, psicoanálisis, etc., se oficializan. Y creo que Thomas Szasz, en sus libros El mito de la enfermedad mental y la fabricación de la locura, señala algo extremadamente importante para nosotros, que es que en realidad el funcionario psicológico de hoy en día es el sacerdote, y que está empezando a ejercer el mismo tipo de control sobre la vida humana que la Iglesia ejerció en la Edad Media. De modo que el profesor de psiquiatría en las escuelas de medicina de Columbia, Harvard o Yale tiene hoy el mismo tipo de relevancia intelectual y autoridad que el profesor de teología en la Universidad de Toledo o Padua hubiera tenido en el año 1400. Tienes que darte cuenta de que los teólogos de aquellos días no simplemente creían en su cosmología y teología, sino que casi sabían que era verdad. De la misma manera que nuestros científicos consideran que ciertas cosas son verdaderas, a pesar de que cambien de opinión muy a menudo, mientras las mantienen, tienen de hecho la fuerza del dogma, y testimonio de esto es la anatematización de Velikovsky por sus ideas incómodas. Y por lo tanto, hay herejías existentes hoy en día que son perseguidas de la misma manera que las herejías fueron perseguidas por la Santa Inquisición. Y son perseguidas desde la bondad,
exactamente de la misma manera en que la Santa Inquisición persiguió la herejía desde la bondad y profunda preocupación por los seres humanos. Eso es inimaginable para nosotros, pero así fue. Porque a final de cuentas, si crees realmente que alguien que no aceptara la fe católica y que la rechazara voluntariamente sería torturado física y espiritualmente por y para siempre en el infierno, recurrirías a casi cualquier medio para evitarle tal destino a otro ser humano, especialmente si el mal o enfermedad de herejía que padece es infecciosa. En primer lugar, tratarías de razonar con él. Y si no hiciera caso a razones, recurrirías al abuso y amenazas. Y si no hiciera caso a esto, le darías una terapia de choque y pasarías a la violencia. Si esto no funciona, mecanismos de tortura como el aplastapulgares, el potro o la doncella de hierro. Y si eso no funcionara, como último y desesperado recurso, lo quemarías en la hoguera con la piadosa esperanza de que, en medio de ese infierno, rectificara e hiciera un último acto de perfecto arrepentimiento, y así de ese modo ser rescatado del castigo eterno. E hiciste todo esto desde este sentimiento de, esto me va a doler más a mí de lo que te va a doler a ti. Sintiéndote como un cirujano a quien le pesa mucho y está muy arrepentido de que tenga que hacerte sufrir esta operación extremadamente dolorosa, pero que es lo mejor para ti, y donde al menos hay un 50% de posibilidades de que puedas sobrevivir. Y por lo tanto, partiendo desde un punto de vista médico y perfectamente científico, las personas pueden ser arbitrariamente y sin el debido proceso privadas de sus derechos civiles, encarceladas en prisiones que en muchos casos son mucho peores que las prisiones para criminales, y en general, abandonadas a pudrirse, desatendidas e ignoradas, y en caso de portarse mal, recibir un tratamiento de choque o incluso ser puestas en aislamiento. ¿Por qué motivo? Porque tienen estados de conciencia no ortodoxos y heréticos. Muchas de estas personas no son peligrosas hasta que se les induce a hacerlo por ser ignoradas, al ser tratadas como máquinas y en general ser definidas como no humanas. Y si te definen como no humano, hay poco que puedas hacer al respecto, porque todo lo que digas que suene humano será tomado como una especie de expresión de un hombre mecánico, como imitando a la humanidad por astucia lunática. Se sospechará de ti. Todo lo que digas será escuchado de manera diferente y con oídos diferentes, y será verdaderamente difícil convencer a nadie de lo contrario, porque realmente no hay reglas sobre lo que debes hacer cuando estás encarcelado por tener una conciencia no ortodoxa. No hay un camino claro hacia el arrepentimiento. Y esto también se encuentra en las cárceles donde las personas están encarceladas en una sentencia de 10 años, como en lugares como Vacaville, California. Cuando visité tales prisiones, jóvenes se acercaron a mí totalmente desesperados y me dijeron, no sé qué me ha pasado, porque quiero vivir como un ciudadano decente, sé que he hecho cosas que están mal, pero simplemente no sé qué se espera de mí aquí. Si trato de hacer lo que se espera, dicen que estoy cooperando y eso parece ser una especie de enfermedad. Thomas Szasz prestó atención a esto cuando citó una discusión sobre los tipos de alumnos que muy posiblemente necesiten terapia. Entre ellos, había niños de rendimiento excepcional y había niños con bajo rendimiento. Había niños que exhibían patrones erráticos y había niños que eran algo mediocres. De hecho, al comportamiento de cada tipo de niño se le puede dar un diagnóstico con un nombre que suena como una enfermedad. Como sugirió Jung una vez, la vida misma es una enfermedad con un muy mal pronóstico, porque dura años
y siempre termina con la muerte. Y afirmo que con nuestro conocimiento actual de la mente humana, ese poder en manos de psiquiatras es increíblemente peligroso. Porque me atrevería a decir que a día de hoy sabemos tanto sobre el tema de la mente humana como lo que sabíamos sobre la galaxia en el año 1300. Y si bien hay personas que ciertamente pueden realizar psicoterapia, es la más alta arrogancia que alguien pueda decir que está oficialmente calificado para hacerlo. No sabemos cómo se hace, así como no sabemos, realmente, cómo se crea un genio musical, artístico y literario. Realmente no puedes enseñarlo. Puedes poner las herramientas para hacer estas cosas en las manos de las personas y puedes mostrarles cómo usar las herramientas. Pero si usarán esas herramientas con genio es bastante impredecible. Y esto es sobre todo cierto en el arte de la psicoterapia. No sabríamos decir cómo es que se hace. Tenemos algunas ideas vagas. Probablemente haya algunas personas que por razón de su trastorno mental no estén calificadas para llevar a cabo tal disciplina, porque tal vez solo tengan la intención de desestabilizar a otros. Pero decir que hay ciertos estándares y ciertos exámenes que se pueden aprobar y que se pueden emitir certificados que califiquen a las personas como aptas para este trabajo, creo que es un sinsentido peligroso. Y se usa, por supuesto, por interés propio económico, cuando aquellos que se consideran terapeutas oficiales se enfrentan con la competencia. Lo mismo ocurrió con la religión. Estaba hablando con un sacerdote budista en Tailandia hace algunos años. Estaba mirando unos libros en una librería en los recintos de un templo budista. Y estaba por ahí dándome una vuelta y noté un libro sobre cierta forma de meditación budista. Y murmuré para mí mismo, Satipatthana, que es el nombre de este cierto tipo de meditación budista. Y una voz de pronto me dijo, ¿practicas Satipatthana? Miré hacia arriba y había un flaco monje budista con una túnica amarilla y unos rojos ojos mirándome. Le dije, no exactamente Satipatthana. Yo uso un método diferente que se llama Zen. Oh, Satipatthana no Zen. Le dije, bueno, es algo así, ¿no? No. Bueno, es como el yoga, le dije, ¿no? No, yoga no. Satipatthana diferente, el único camino correcto. Bueno, mira, le dije, tengo muchos amigos católicos romanos que me dicen que su camino es el correcto. ¿A quién debo creer? ¿Sabes? Le dije. Eres como alguien que tiene un ferry para cruzar el río. Usé la comparación budista. Y otro tipo río abajo ha abierto un negocio de ferry también. Y vas al gobierno y le dices, este no está autorizado para llevar un ferry, porque te es competencia. Que todos los que quieran operar ferries lo hagan. Y si no tienes la sensatez de bajarte o mantenerte alejado de uno que se hunde, pues es tu culpa. Y después de todo, podría decirle, tú piensas que todo lo que te sucede es tu propio karma, así que, ¿por qué preocuparte? Pero ahora, que ya que la psiquiatría oficial, y subrayo la palabra oficial, porque espero que aquellos de nosotros que somos terapeutas nos consideremos no oficiales, porque por ahí te puedes salvar. Pero sin embargo, la psiquiatría oficial tiene cosas curiosas en común con la religión occidental y con la oriental. Con la oriental en la medida en que se interesa por los estados de conciencia y en ocasiones en considerar otros estados de conciencia diferentes de los normales como enfermos. Pero tiene una característica muy importante en común con la religión occidental. Y para comprenderlo, tenemos que profundizar un poco más en la historia religiosa occidental y preguntarnos cuál es,
en la religión occidental y especialmente en el cristianismo, y esto también se aplica al judaísmo y al islam, ¿cuál es la gran herejía? Curiosamente, la gran herejía fue, en Occidente, por primera vez cometida por nada menos que Jesucristo, quien se creía Dios. Esto, por supuesto, será indudablemente cierto si crees que el Evangelio de San Juan tiene un valor histórico. Es un poco más ambiguo en los evangelios sinópticos, pero si lees el Evangelio de San Juan, no hay absolutamente ninguna duda al respecto, porque él dijo: yo y el Padre una cosa somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy la resurrección y la vida. Él dijo todo eso, según este Evangelio, y eso es algo que en el mundo occidental se supone que no debes decir. Especialmente se supone que no debes creerlo. Y naturalmente fue muy difícil para Jesús porque estaba diciendo todo esto en el contexto de la cultura hebrea. Y trató de encontrar lenguaje en las escrituras hebreas con las cuales expresar su estado de conciencia, porque tenía un estado inusual de conciencia, como lo interpreto. Tenía una conciencia cósmica, también conocida como experiencia mística o también conocida como moksha, nirvana, bodhi, satori, panalpana o lo que sea. Y eso le pasa a la gente. Ha sucedido tan lejos en el tiempo como somos conscientes. Sucede en todo el mundo y en todas las culturas. No sabemos mucho al respecto. No sabemos realmente cómo hacer que suceda, porque parece ser por naturaleza que es una sorpresa espontánea. Pero sin lugar a dudas ocurre, y la mayoría de las personas mantienen la boca cerrada cuando sucede. Tenía un amigo que, en medio de un derrame cerebral, tuvo esta epifanía. Y él me dijo: me da miedo hablar con mis amigos sobre esto, pero fue la experiencia más hermosa. Nunca temeré a la muerte. De hecho, le recomiendo a todos que tengan un derrame cerebral. Este fue mi amigo Jan Varda, el pintor griego recientemente fallecido. Pero Jesús ciertamente tuvo esta transformación de conciencia y fue crucificado por ello. ¿Por qué? Porque cometió un acto de insubordinación y traición contra el gobierno cósmico. Porque si crees que Dios es un monarca, una autoridad absoluta, omnisciente y omnipotente, digamos una especie de ego cósmico, entonces afirmar que eres eso es introducir la democracia en el reino de los cielos. Usurpar la autoridad divina y hablar en su nombre sin la debida autorización. Y le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad hablas? ¿La del cielo o la de los hombres? Y le fue difícil responder a eso. Y dijo: ¿con qué autoridad habló Juan Bautista? Y se pusieron nerviosos al tener que responder eso. Podría haber preguntado con qué autoridad habló Isaías, etc., o Moisés. Moisés se volvió una autoridad oficial, y si pudieras argumentar que tus palabras eran simplemente una extensión de lo que Moisés dijo, porque lo dijo el rabino tal, quien lo aprendió del rabino fulano, que recibió este conocimiento del rabino mengano, que lo obtuvo de Moisés, entonces eso estaría bien. Ten en cuenta esto, que ser una autoridad hoy en el mundo académico depende de la documentación. No basta con decir, porque yo lo digo. Tienes que poner tus pies de páginas y cuantas más notas, más autoridad, obviamente. Y por lo tanto nuestras tesis tienden a ser libros sobre libros. Y nuestras bibliotecas así se multiplican como por mitosis. Entonces, cuando alguien habla como una autoridad, eso significa hablar como autor. Eso es todo lo que significa.
Es una declaración por la cual es usted el autor y por lo tanto asume la responsabilidad correspondiente. Eso es hablar con autoridad y ser original de la misma forma. Ser original no es ser extraño, sino hablar desde el origen. A eso se refieren los cristianos cuando dicen hablar en el Espíritu, que el Espíritu Santo posea tu boca, ya que creen que la boca de Jesús estaba poseída por el Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio de Jesús, que por supuesto fue silenciado desde su inicio, fue: despertemos todos y descubramos quiénes somos. Pidiendo que, nuevamente en el Evangelio de San Juan, ellos, señalando a sus discípulos, pudieran ser uno. Así como tú, Padre, y yo somos uno. Y cuando fue acusado de blasfemia, los judíos se prepararon para apedrearlo, y él dijo: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de esas me apedreas? Y dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora, escucha la respuesta. Él dijo: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si eso es lo que dice la Escritura, no se puede negar. Entonces, ¿por qué me dices que blasfemo por decir, hijo de Dios soy? Y no supieron contestar. Por decir, hijo de Dios soy. No dice eso en la traducción del Rey James. En realidad dice, soy el Hijo de Dios. Y verás que él está escrito en cursiva. Y parece que es un énfasis, si no te das cuenta de que los pasajes en cursiva en la Biblia del Rey James son notas intercaladas por los traductores. En griego, omitir el artículo definido es equivalente a tener el artículo indefinido. Gios tou Theou significa un hijo de Dios, no o Gios tou Theou, que es el hijo de Dios. Entonces, hijo de, en hebreo y en árabe, significa de la naturaleza de. Cuando nos referimos a alguien como un hijo de, implicamos cuál es su naturaleza. Y por ende, si llamas a alguien hijo de Dios, quieres decir divino, de la naturaleza de Dios. Como el credo de Nicea lo definió posteriormente, Él es de una sustancia con el Padre. Pero lo que sucedió fue que, siendo esto una blasfemia para los judíos, se convirtió en una blasfemia para los cristianos. Que cualquier otra persona aparte de Jesús lo dijera. Dijeron, está bien, vale, ya está bien, se aplica a ti, pero hasta ahí llega, ya basta de esto. Y como resultado de eso, Jesús se vio irrelevante por ser puesto en un pedestal, siendo empujado a un puesto de adoración, a pesar del hecho de que dijera, las obras que yo hago, Él también las hará, y mayores que éstas hará. ¿O no? Al pedestal que vas, querido, porque simplemente no podemos tener ese tipo de cosas sucediendo en el universo monárquico. No vamos a tener una democracia en el reino de los cielos. Por eso es que el Evangelio es imposible, porque se supone que debemos seguir el ejemplo de Cristo cuando Él dice, por ejemplo, no te preocupes por el mañana. No te preocupes por lo que comerás, lo que vas a beber y lo que vas a vestir. Dios proveerá. ¿Acaso no cuida a los pájaros? ¿Acaso no crecen las flores? Y están estupendamente. Son geniales. ¿De qué te preocupas? Nunca he escuchado predicar sobre esto en un sermón. Nunca. Porque es totalmente subversivo. La economía se derrumbaría. La postura es básicamente, bueno, sí, eso está muy bien, pero es que él era el hijo del jefe.
tenía esa ventaja colosal. Mira, tú levanta tu cruz y tira con ella. Oye, pero espera un momento, yo no sé si voy a resucitar en 3 días y no puedo hacer todos esos milagros. Él tenía una ventaja injusta entonces. ¿Cómo pueden pedirnos que sigamos el ejemplo de Cristo? Pero, suponiendo que no tuviera una ventaja injusta, suponiendo que lo que era cierto acerca de Jesús como un hijo de Dios es cierto para nosotros, solo algunos de nosotros lo sabemos y tenemos mucho cuidado de guardar silencio al respecto para que no nos pase lo mismo que a Jesús. Y de hecho sucede a menudo. Y sabes, están estas personas de Arkansas o Texas o en cualquier lugar del cinturón de la Biblia que nunca oyeron hablar de los Upanishads y tienen una experiencia de este tipo, una experiencia de la conciencia cósmica, y se dan cuenta de que eso es lo que le pasó a Jesús y dicen, ¿soy Jesús? ¿Que ha vuelto? Bueno, entonces todos le dicen, tú no eres Jesús, es bastante obvio que no eres Jesús, solo eres Joe Dogs. Y esa persona dirá, bueno, eso es lo que dijeron sobre Jesús. Él tiene ahí una respuesta perfecta. Excepto que la gente dirá entonces, no eres un gran Jesús. Muy bien, si eres Jesús, ordena que estas cosas se hagan pan. Y él todavía puede contestar, la generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada. Ahora, ¿por qué hablar de esto? Es interesante. Es importante que el ser humano se dé cuenta de que en algún sentido de la palabra, sea lo que sea que eso signifique, Él es Dios o uno con Dios. Como lo señalan claramente los hindúes, insinuado por los budistas, solo que a ellos no les gustaría publicarlo tanto como un concepto, para evitar que la gente lo use como un ídolo al que aferrarse. Prefieren que lo descubras por ti mismo y que no simplemente creas en ello. Ciertamente los taoístas lo entienden, los sufíes lo entienden, mucha gente lo entiende. ¿Y qué? Lo importante de esto es, saber que eres Dios es otra forma de decir que te sientes completamente uno con este universo. Te sientes profundamente arraigado y conectado a Él. En otras palabras, sientes que toda la energía que se expresa en las galaxias es íntima a ti. No es algo para lo que seas un extraño, sino que es aquello con lo que sea que es, estás íntimamente ligado. Que al ver, oír, hablar, pensar, moverte, expresas aquello que es, aquello que mueve el sol y las estrellas. Y si no sabes eso, si no sientes eso, bueno, por supuesto que te sientes ajeno, que te sientes como un extraño en el mundo. Y si te sientes ajeno, te sientes hostil. Y por lo tanto, comienzas a tirar cosas, a morder, a tratar de someter al mundo a tu voluntad. Y te conviertes en alguien bastante problemático. Así que también considero que una razón por la que te vuelves hostil es esa sensación de que simplemente te han traído a este lugar, que tu padre y tu madre tontearon e hicieron ciertas travesuras que seguramente no deberían haber hecho. Y como resultado de esto, aquí estás, y no pediste estar aquí. Siempre sentirás que puedes darte la vuelta a culparlos. Puedes culpar a alguien, siempre puedes culpar a alguien, puedes culpar al gobierno, puedes culpar a los bribones, puedes culpar a los tramposos, siempre suponiendo, asumiendo
que tú mismo no eres un granuja, lo cual por cierto es muy poco probable. Siempre puedes echarle la culpa a algunos y decir, yo esto no lo pedí, llévatelo. Y sin embargo, hay unas pocas personas que están realmente listas para quitarlo de la mesa. Camus dijo que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Y si no te suicidas, si no dices, llévatelo, ¿qué vas a hacer? Si no lo rechazas, realmente tienes que asumir la responsabilidad. Tienes que decir sí a lo que sucede. Es mi karma. Y eso no significa simplemente, porque aquí hay muchas malinterpretaciones de la doctrina del karma. Se entiende generalmente y popularmente que lo que sucede, lo que te pase, ya sea afortunado o desafortunado, es el resultado de buenas o malas acciones en una vida anterior. Bueno, eso es superstición popular. El verdadero significado del karma, la palabra en sánscrito, significa simplemente hacer. Y si digo de un evento que eso es tu karma, se está diciendo que es tu hacer, lo que has hecho. Por lo tanto, la revelación al final de una novela policíaca inspirada en el principio del karma sería que no hay otro responsable que tú.